Ya, mis hermanos, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la teología liberal. Vamos a comenzar con una oración para poder darle inicio al tema del día de hoy. Padre amado, Señor bendito, le damos gracias, Señor amado, por todo lo que usted nos ha dado, por todo lo que usted nos ha entregado. Gracias por llegar hasta acá, Señor, para poder oír de su palabra, Señor, de contrarrestarla también con el mundo, de poder ver todas las tendencias, Señor Jesucristo, que no son de ahora, Señor amado, sino que son de muchos siglos atrás, Señor, y que se vienen trabajando, mi Dios bendito, entretejiendo para desvirtuar a mucha gente, Señor Jesucristo, de usted, mi Dios bendito. Padre, yo le ruego, por favor, que usted bendiga a mis hermanos, Señor, que puedan prestar atención a la exposición del día de hoy, que usted me ayude también a poder explicar también, Señor amado, de manera correcta, de manera clara, las cosas que vamos a hablar en este día, Señor, y más allá, como dije en un principio, Señor amado, más allá de la historia, más allá de recordar todos los datos, Señor, porque ni siquiera yo me lo sé todo, Señor, quiero que nos quedemos con la esencia de esto, Señor amado, y de estar apercibido y tener discernimiento también, Señor amado, de cuáles son las tendencias o los pensamientos que pueden entrar dentro de nuestra iglesia, Señor. Le pido, por favor, que usted nos ayude en esta tarde, Señor, y que también bendiga, mi Dios, a los hermanos, amigos o personas que puedan ver quizás este video, Señor, y que les sea también de ayuda, de interés y de edificación en sus vidas, Señor. Se lo pido, mi Dios, y se lo agradezco en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Ya, mis hermanos. Entonces, ahí sí. Entonces, teología liberal. Antes de eso, creo que leamos un texto de la palabra del Señor. En Mateo 7:15 dice: Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor esto lo viene advirtiendo desde el inicio de su ministerio. Él sabía que los falsos profetas, los falsos maestros, estas personas que pueden venir de forma encubierta a la iglesia, no van a venir con su verdadero rostro, ¿ya? Sino que van a venir precisamente vestidos con piel de oveja. Es yo creo que es una de las imágenes más claras que nosotros tenemos de repente cuando buscamos como esta ejemplificación, el típico literal lobo con una piel de oveja encima, porque lo único que busca es tratar de meterse en el rebaño. ¿Cierto? El Señor a nosotros nos llama de que nosotros somos su rebaño, de que nosotros somos sus ovejas y Él es el pastor, y precisamente a esto viene esto, precisamente a ir en contra nuestra, a ir en contra de las ovejas, a tratar de matar, mutilar, despedazar a las ovejas. No viene, el lobo no viene para hacerle cariño a la oveja, para llevársela quizás a otro redil, no, precisamente viene para matar y destruir. Entonces, teología liberal, ¿qué es lo que estamos viendo en el estudio del día de hoy? No hay ninguna otra religión, eh, o mejor dicho, sí, no ha existido ninguna otra religión que le haga más guerra al cristianismo, por ejemplo, ni siquiera el islamismo, los católicos, el budismo, cualquier otro tipo de tendencia, que el ataque interno del cual Satanás ha venido trabajando durante mucho, mucho, mucho tiempo, ¿ya? ¿Cómo fue que Satanás forjó este daño de alguna forma a la iglesia cristiana o a la iglesia protestante? Primero que todo, cuando yo les muestro acá sobre la teología liberal, tenemos que entender la teología liberal como un nuevo movimiento teológico que no nació este año, ni el año pasado, ni hace 100 años, sino que fue un nuevo movimiento teológico que nació post-reforma, ¿ya? No es que haya nacido al tiro, pero sí empezó a haber un cierto ataque a nivel filosófico para confrontar ideas, ¿ya? Como para que se vaya entendiendo un poquito. ¿Cuál era el fin, de alguna forma, de ir contrarrestando estas ideas? Acuérdense que cuál fue el legado o el trabajo de los protestantes frente a la Iglesia Católica fue la exposición clara, literal, histórico, gramatical de la palabra de Dios, ¿cierto? Y de ponerla también a disposición para todo el mundo, para que vean y sean alumbrados con la verdad. Era la palabra expuesta en su dimensión completa, ¿ya? Ahora, la Iglesia Católica, obviamente, que tenía su defensa también frente a todos sus postulados, frente a todo lo que ellos realizaban, etcétera, a todos los demás los calificaron como de herejes.
y todo lo que nosotros sabemos a nivel de historia, pero también había una corriente humanista, la cual utilizaba la razón en ese tiempo. ¿Ya? Utilizaba solamente esa, entre comillas, como iluminación, como para saber descifrar qué es lo que estaba pasando a nivel como humano. Antes de seguir, vamos a leer otro pasaje de la Biblia, 1 Juan 4:6, dice, nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Muchos de estos versículos van a tener que ver con la exposición detallada de lo que estoy hablando al inicio. ¿Ya? Segunda Timoteo 3, del 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quédese con la primera frase que aparece arriba como más gordita, en negrita. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si tomamos estos versículos, ahora adentrémonos nuevamente a la parte histórica de lo que es la teología liberal. La teología liberal se puede ir abordando como en tres etapas distintas, ¿ya? La primera etapa se introduce precisamente en una época que se denomina como época de la racionalización o la época también de la ilustración. Vamos a entrarnos de lleno a la corriente filosófica de ese tiempo. Primero, este caballero que está acá se llama René Descartes. Aquí es donde yo les digo que de alguna forma quizás va a ser un poco más tedioso estar estudiando, pero yo no quiero adentrarme tampoco ni en el detalle de esto, sino que simplemente quiero ir como mostrando ciertos personajes que nacieron en ese tiempo, ¿ya? Y cuál fue el legado de cada uno de ellos. Digo legado porque al final todos ellos fueron sembrando también para poder cosechar todo lo que es el movimiento liberal o todo lo que es la teología liberal y el por qué llegaron a tener el tipo de pensamiento que vamos a descifrar al fin de esta exposición, ¿ya? Primero, René Descartes, la primera etapa se desarrolló en la época del racionalismo o ilustración, dice ahí en el libro, cuando nace. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este caballero? Designó el yo pensante y desde aquí debía deducirse la existencia de otras realidades. Después, Descartes inició un modo de pensar que se mantuvo vigente durante el siglo XIX. O sea, hasta ahí se mantuvo vigente todo lo que fue el pensamiento de este señor. Él usaba toda la razón, ¿ya? Él trataba de separar lo que era la fe, la razón. Más adelante lo hicieron también otros filósofos, pero él trataba como de no apoyarse en lo que era la fe, no apoyarse en ningún pensamiento. Acuérdense que la vez pasada cuando también predicamos, cuando yo prediqué sobre el posmodernismo, tuvimos que hablar también del modernismo, ¿ya? Yo no sé si se acuerdan, pero ¿qué es lo que hablamos del modernismo en ese tiempo? El modernismo como que prometía bombos y platillos con respecto a al movimiento en el mundo, ¿ya? O al crecimiento o a la progresión del mundo. Ellos pensaban que con su tecnología, con su racionalización, con su, ¿cómo se puede decir? Con su mm, desprecio hacia la palabra de Dios, con su desprecio hacia Dios mismo, poniendo al hombre en el centro, ellos pensaban que se venían tiempos de gloria. ¿Cómo comenzó el modernismo? Comenzó precisamente de manera todo al revés. Comenzó con guerras, comenzó con bombas atómicas, comenzó con un montón de cosas. Entonces, todo ese pensamiento racional, todo ese pensamiento filosófico no nació obviamente en el modernismo, sino que empezó a socavar desde mucho más atrás, ¿ya? Todas las ideas sembradas bajo este tipo de filosofía, no que se instauren en 5 o 10 años y se adoptan a nivel mundial todo este tipo de pensamiento, sino que van socavando de a poco, ¿ya? Los pensadores van naciendo, los pensadores eh, van generando quizás ciertas diferencias en el modo de pensar, van generando quizás otras hipótesis, tesis, ciertos síntesis para llegar a ciertos acuerdos. Entonces, ese es el trabajo, entre comillas, que hacen ellos. Un trabajo simplemente como de pensar y sentar ciertas bases también para, entre comillas, como dice ahí, él sentó las bases para los presupuestos de la conciencia moderna, o sea, para el pensamiento moderno de aquel tiempo, ¿ya? Este otro caballero, dejemos atrás a Descartes. Ahora veamos a otros personajes que también son importantes para ir viendo la evolución de este pensamiento de la teología liberal. Immanuel Kant y Jean-Jacques Rousseau. ¿Quiénes fueron estos? ¿Qué es lo que hicieron? Ellos fueron prácticamente los arquitectos del liberalismo romántico. ¿A qué nos referimos nosotros con el liberalismo romántico?
Recuerde que todo esto se basa como en etapas en la historia, ¿ya? Entonces, después de la Ilustración venía toda la etapa romántica o el romanticismo. Ellos fueron como los que vienen después de Descartes en todo su pensamiento filosófico con respecto al hombre, con respecto a Dios, con respecto a las creencias, con respecto a los absolutos, etcétera. Entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, Kant separó la razón de la fe. Solo lo que podía ser demostrado por la razón o aprendido mediante el método científico debería ser calificado como conocimiento. O sea, pongan atención a lo que estoy leyendo. Dice, primero que todo, Kant separó la razón de la fe. O sea, la fe de alguna forma es algo irracional y la razón es base del conocimiento. Segundo, después abajo dice, solo lo que podía ser demostrado por la razón o aprendido mediante el método científico debería ser calificado como conocimiento. O sea, si la Biblia me enseña, voy a al tiro a contrarrestarlo con la Biblia. Si la Biblia me enseña un milagro, si la Biblia me enseña una ordenanza, un mandamiento de Dios, y yo no lo puedo demostrar mediante la razón, o mediante el método científico, por ejemplo, de que Jesús se multiplicó el pan, los peces, o que hizo callar el mar, o que calmó, ¿cierto?, las aguas, si yo no lo puedo demostrar mediante estos métodos, no se puede calificar como conocimiento. Entonces, al final, claro, ellos podían hacer la diferencia, y más adelante lo vamos a ver, que muchos de sus pensamientos, ellos como que lo iban separando, lo iban encajonando. Entonces, la fe la tiraban para un lado, la razón para otro lado, la superstición para otro lado, el mito, etcétera. Entonces, en mucho de este pensamiento, o en mucho de lo que nosotros somos como esencia, lo cual nosotros vivimos por fe, ellos trataron de ir separándola y mutilándola de alguna manera. ¿Qué fue también lo que hizo este señor? Kant abrió una brecha, o sea, una separación entre la religión, que se debía ocupar de las cuestiones de fe, ¿ya? Y la experimentación científica que establecería las cuestiones de hecho. O sea, él trataba de separar aún más este tipo de eventos, ¿ya? Ellos no podían concebir, por ejemplo, que la fe tuviese razón, ¿ya? O de que la fe yo la pudiera también establecer con cuestiones de hecho como si lo presenta la Biblia. La Biblia presenta muchos hechos históricos, ¿cierto? Con muchos datos, con mucha información, data, ¿cierto? Para yo poder llegar a una conclusión lógica, pero ellos no. Ellos trataban de separar todo este tipo de pensamientos porque a ellos no les hacía sentido. Entonces, recuerda que ellos, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, no estoy hablando de teólogos ni de personas como dentro de la iglesia, yo estoy hablando de filósofos, de cuál era el pensamiento que se instauraba en la sociedad en ese tiempo, ¿ya? Esto eran los pensadores. Hoy día, la verdad que en nuestro mundo actual no tenemos grandes pensadores, pero ¿quiénes son los pensadores que piensan por las masas? Esa ya es otra conversación, pero son la grande ideología, los medios de comunicación, todo eso puede mover grandes masas. Lo que hoy día piensan las personas, por ejemplo, usted ve un ejemplo muy rápido, y quizás aquí me voy a llevar el- quizá la negativa de muchas personas. Por ejemplo, ¿cómo pensaba la sociedad en el 2019 con el octubrismo, con todo este estallido? ¿Cierto? El 80% quería una nueva constitución, el 80% hacía esto, todo Chile se movilizó. Hoy día se avergüenzan de ese episodio, ¿ya? Porque la mente del ser humano cambia demasiado rápido. Entonces, hoy día difícilmente vamos a poder encontrar como pensadores como de este tipo, porque tampoco había los medios ni había la tecnología, ¿ya? Pero sí están como estas grandes corporaciones o estas grandes instituciones que sí tratan de modificar el pensamiento del ser humano. Como recién les decía, los medios de comunicación tienen gran influencia. La televisión abierta, la televisión pagada, incluso los canales de monitos, sí están influenciando también de que las personas cambien el pensamiento por la agenda que ellos también quieren transmitir o por los preceptos que ellos también quieren instaurar en nuestra sociedad, ¿ya? En ese tiempo no había esta tecnología, sino que existían estas personas que instauraban este tipo de pensamiento, este tipo quizás de discusiones a nivel de conversaciones, y eso lo formulaban a una colectividad que era una sociedad completa. ¿Qué más hizo Kant? Kant transformó el cristianismo de una religión bíblica redentora revelada a un moralismo deísta. ¿Qué quiere decir esto? De que de alguna forma él trataba de transformar el cristianismo y sacarle todo lo que era la fe, todo lo que era eso que quizás muchas veces nosotros no podemos demostrar, por ejemplo, como un milagro de cómo se hizo, ¿cierto? Porque eso está en el secreto de Dios.
él sabe cómo mueve las cosas, que él simplemente habla y las cosas se hacen, pero ellos sacaban toda esa parte. Entonces, ¿cómo transformó el cristianismo? Simplemente moralismo, o sea, una persona que tiene que vivir correctamente, deísta, sabiendo que existe un Dios, pero que de alguna forma no le rinde tributo a Dios, ni tampoco le debe nada a Dios. Sabe que hay un Dios y vive de forma moral. Eso es lo que quiere decir moralismo deísta, en resumidas palabras. ¿Cuál fue el legado? Si podemos hablar de legado también de estas personas. Primero, negó la caída literal, ya, o sea, la caída del pecado del hombre, ya, y la propuso como una idealización moralista de cómo todas las personas corrompen sus disposiciones morales. Ya, o sea, ellos no lo toman como un evento histórico, no lo toman como algo de verdad, sino que simplemente es como un ejemplo que a lo mejor quedó en ese libro. La gente no heredaba el pecado original, para él. Nacer de nuevo no era la obra regeneradora del Espíritu Santo, sino un acto de la voluntad humana para reorientar la disposición hacia el deber moral. O sea, si ustedes se dan cuenta en las palabras de lo que sale acá, es como que el pecado no tiene mucha importancia, ¿ya? Uno simplemente cambiando como el conducto moral, podríamos ser aceptable delante de la sociedad, delante de Dios, etc. Kant también propuso que la divinidad de Jesús consistía en que él, o sea, Jesús, era el arquetipo de la buena voluntad moral, no el Hijo de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto cuando hablamos de arquetipo? Que es como el personaje, ¿ya? Que ejemplifica una persona buena, una persona de buena voluntad moral, alguien en que nosotros pudiésemos imitar porque fue un hombre como un hombre ejemplo, ¿ya? Pero no, o sea, para él no era el Hijo de Dios. O sea, eso no podía ser parte de la razón el cual él defendía. Acuérdense que él defendía todo lo que era el raciocinio, el razonamiento, pero no así la fe ni nada de lo que podía tomarse como de la parte más espiritual, ¿ya? La obra de Jesús no era una expiación sustitutiva para él. El pecado, o lo que él llamó mal radical, era tan personal que no podía ser expiado por otra persona, sino que debería ser expiado únicamente por el yo autónomo. O sea, al final, para esta persona y para el pensamiento ya de ese tiempo, Cristo Jesús no era nada. O sea, Jesús no era el Hijo de Dios, Jesús no vino a salvar al hombre del pecado porque el pecado no era casi nada. El pecado, lo que él llamó como el mal radical, era como tan interno que difícilmente lo podía pagar una persona externa para él. Ya, o sea, no podía haber una sustitución porque como era tan interno, solamente yo lo debía pagar. O la persona en sí lo tenía que pagar. Kant dijo que siempre que la Biblia difiere de nuestra razón, debemos ajustar el texto a principios racionales. O sea, para él, la razón o el raciocinio estaba por sobre la inspiración de la Biblia. ¿Ya? Si la Biblia decía, por ejemplo, de que Jesucristo caminó por las aguas, yo tenía que ir a leer ese texto, pero tratar de interpretarlo racionalmente de cómo fue que caminó por las aguas. Entonces, probablemente para él, Cristo no caminó por las aguas. Probablemente se fue en un barco, ¿cierto? Se fue en un bote e hizo como que caminó por las aguas en su forma quizás de pararse, o quizás para él el barco de los apóstoles quizás nunca, o el bote, nunca estuvo tan en el fondo, quizás estuvo en la orilla. Y él caminó hasta llegar al bote y llegó. Pueden encontrarle cualquier cosa a nivel racional, ¿ya? Pero esa es la idea de él y eso es lo que él fomentaba en esta corriente o en esta época histórica, ¿ya? Eso desde el punto de vista, si se dieron cuenta, filosófico, pero atacó todo lo que eran las bases cristianas desde la filosofía. Ahora nos vamos a adentrar desde la mirada teológica ya de este movimiento. Primero, este caballero, si se dan cuenta, yo aquí no estoy dando datos ni de fecha ni de nada de eso, de cuándo vivió. Creo que van a estar de más porque difícilmente nos vamos a acordar de todo eso, pero los nombres son importantes, la cita y el pensamiento que ellos tienen, ¿ya? Porque muchos de esos pensamientos ustedes se los van a encontrar con gente en sus trabajos que tienen el mismo pensamiento, con gente de la universidad, con gente que a lo mejor usted puede ir al hospital y un doctor le va a hablar de esta misma manera. Entonces nos vamos a dar cuenta de que muchos de estos pensamientos permean hasta el día de hoy, e incluso en iglesias que se consideran evangélicas, ¿ya? Entonces, este caballero que se llama Friedrich Schleiermacher, dice, él es considerado como el padre de la teología liberal. Ya dice. Recuerden que los demás que hablaban de forma incorrecta eran filósofos. Este ya es un teólogo. Dice, la teología es una disciplina histórica en la que cada época debería enmarcar las creencias de nuevo.
de acuerdo con la idea de que el cristianismo no es un sistema absoluto de creencias, sino una forma de vida en conjunto, desarrollo. ¿Qué es lo que quiere decir esta persona? ¿Qué es lo que decía él? Decía desmentía de alguna forma la veracidad de las escrituras. Él pensaba que de alguna forma las escrituras, la Biblia, tenía que ser considerada quizás como para sacar cierto contenido moral, y era útil quizás para ese tiempo, pero nosotros debíamos ir desarrollándola constantemente, ¿ya? Tratando de interpretarla con la cultura, tratando interpretarla o redefinirla según la sociedad, etcétera, ¿ya? La fe cristiana, y todas estas son postulados de él, ¿ya? No es que sean como dichos literales de él, sino que estas eran las posturas que tenía él y lo que él enseñaba. Dice, la fe cristiana no se trata de hablar sobre el Dios de la Biblia, sino más bien de la experiencia del hombre con él. O sea, si ustedes se dan cuenta que es totalmente al revés a lo que nosotros hacemos. Y lo que muchas veces la iglesia también cometen este tipo de errores, ¿ya? Dice, la fe cristiana, le damos con detención, la fe cristiana no se trata de hablar sobre el Dios de la Biblia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros constantemente? Hablamos precisamente del Dios de la Biblia para conocerlo más, para entenderlo más, para enriquecerme más, para satisfacerme más, para comprenderlo más, porque es una fuente inagotable. Pero él dice de que la fe cristiana no se trata de hablar del Dios de la Biblia, sino más bien de la experiencia del hombre con él. O sea, los testimonios, mi experiencia, lo que yo a lo mejor puedo transmitir, es como yo me centro. O sea, yo soy el centro y Dios pasa a ser ¿cómo se puede decir? Un personaje más de mi historia, pero no es el personaje central soy yo, ¿ya? ¿Lo he escuchado por ahí? ¿Lo he visto quizá en alguna iglesia? El día de ayer en el servicio, recuerda la predicación del pastor Carlos, dijo, contó precisamente sobre un testimonio y que habló mucho de él y todo el rato de él y lo que él había vivido, esto y esto otro, y los aleluyas para allá, los gritos para acá, y en ningún momento hablaron de la palabra de Dios. O sea, yo me puedo emocionar por el testimonio de una persona. Yo me emociono, obviamente, de lo que el Señor ha hecho conmigo, con mi familia, con mis hijas. Por supuesto que me emociono. Pero ¿dónde radica mi emoción? ¿En yo ser el artífice, el personaje central de esta historia? ¿O en de glorificar a Dios por ser tan bueno conmigo, por ser tan bueno en lo que Él ha hecho y hace por nosotros? Para este caballero no. Lo principal era la experiencia del hombre con Dios, ¿ya? Entre comillas, con Dios. La iglesia debía ser la mediadora entre la conciencia de Dios en las generaciones posteriores. Eso era para él la iglesia. Algo también que él empezó a ejecutar, eh, implementó nuevos métodos de interpretación, ya que debían reemplazar el método histórico-gramatical. Cuando nosotros, esto lo hemos repetido muchas veces en la iglesia, y yo también he hecho ya, no sé si 2 o 3 veces o 4 veces el curso de hermenéutica. Y yo siempre le señalo lo mismo a los hermanos. Hermano, nuestro método de interpretación es histórico-gramatical, ¿ya? Y nosotros creemos todas las historias de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de histórico-gramatical es porque según la gramática debemos ver también como qué es lo que estamos leyendo en ese texto. La gran mayoría de toda la enseñanza bíblica, todo es literal, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos sobre algún texto profético, ahí podemos usar obviamente otro tipo como para poder entender ese pasaje. Por ejemplo, no podemos entender de forma literal el Apocalipsis con todos los símbolos que tiene. O sea, yo no voy a ver un dragón en el cielo, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, porque ese tiene un significado, una simbología detrás, ¿ya? Pero los demás eventos, los eventos históricos como Adán y Eva, Job, Jonás, Jesús mismo, Elías, Eliseo, etcétera, todos esos hechos son hechos literales, históricos, porque así es como yo compruebo la veracidad de la Biblia. Él comenzó con unos nuevos métodos hermenéuticos y reemplazó lo histórico gramatical. Dice, en lugar de enmarcar el ministerio como uno llamado espiritual piadoso, propuso el ministerio como una profesión que debía preparar a los ministros para ser líderes de sus comunidades. O sea, él quería ir más allá, ¿ya? Quería ir más allá
no solamente como para buscar la gloria de Dios dentro de las iglesias y que la iglesia impactara al mundo, sino que él ya quería salir de ahí de la iglesia y quería impactar de forma directa, ser un líder dentro de las comunidades. ¿Ya? Esa era la visión que tenía este personaje. Y aquí yo ya no quise poner los teólogos posteriores, sino que simplemente el pensamiento que estos tenían y cómo fueron socavando y trabajando en este pensamiento. ¿Ya? Es un pensamiento súper interesante, como les decía en un principio, y al mismo tiempo un pensamiento que es totalmente contrario a lo que es la fe cristiana auténtica. ¿Ya? Entonces los teólogos posteriores, cada uno de estos son como el pensamiento de ellos o cómo fueron cambiando lo que era el cristianismo con la teología liberal. Por ejemplo, ellos decían de que había que modernizar el cristianismo, aplicar nuevos métodos de interpretación bíblica. Para ellos eso era modernizar. No podían quedarse pegados con la interpretación histórica gramatical. Tenían que haber otro tipo también de interpretación. Otro. Los eventos redentores únicos que narra la Biblia serán reinterpretados, perdón, como mitos que fueron producidos por la experiencia religiosa de las comunidades en el momento en que fueron escritos. O sea, para ello, todo lo que fueron, por ejemplo, los eventos de Adán y Eva, los mismos que les nombré hace un rato atrás, todo eso son mitos, ¿ya? Son mitos, leyendas que fueron producidos simplemente por la experiencia religiosa de esas comunidades. O sea, ellos ya desde el principio, acuérdense, ¿qué fue lo que leímos primero? Al inicio de esta exposición, de que Cristo mismo le dijo a sus seguidores, ¿cierto? A sus discípulos, a los que estaban ahí con él, de que tuvieran cuidado, porque iban a venir falsos maestros, falsos enseñadores, falsos profesores, falsos... ¿Por qué? ¿Y de qué manera iban a venir? Iban a venir vestidos de ovejas, ¿cierto? Eran lobos que venían con piel de oveja. O sea, estos se llama teología liberal y se llaman cristianos. Pero si se dan cuenta, empiezan a matar la Biblia. Eso es lo que hacen literalmente. O sea, matan la Biblia, la interpretación la hacen totalmente diferente, las cosas que a lo mejor ellos no entienden con su razón lo razonan y dicen, ah, esto, como yo no lo puedo entender, como yo no le puedo dar quizá un significado, como no le veo como, no sé, ni pie ni cabeza, dirán ellos, esto es un mito. Esto simplemente lo dejamos como un mito, esto no puede ser verdad. ¿Ya? Entonces, para ellos los mitos igual tienen como un aprendizaje detrás, tiene quizás un principio, pero la Biblia nunca nos dejó las historias simplemente como principio, ¿ya? Nos dejó precisamente la historia como eventos históricos, ¿cierto? Para demostrarnos la veracidad del Señor, la veracidad de su palabra en la historia, para poder aplicarla también hacia el futuro, de que todos los eventos que Él prometió un día también se van a hacer visibles y se reinterpretarán o se interpretarán de manera literal, ¿ya? Entonces, esa de alguna forma es como la visión que tienen ellos. Ellos tratan de, como que matan hermanos la Biblia, la matan. Y se llaman cristianos, pero de cristianos no tienen nada. Otro, los métodos críticos fueron más allá, al utilizar la razón secular para cuestionar la autoría, las fechas de composición y los significados e interpretaciones tradicionales de la escritura. O sea, no simplemente se quedaron como diciendo de que muchas historias de la Biblia eran mitos, sino que cuestionaron la autoridad. Esto lo habrá escrito Pablo, este no fue Pablo. Este habrá sido Moisés, no fue Moisés. No, no, no. Las fechas, no, las fechas están mal. Pues sí, mira, ¿qué es lo que nos dice la historia secular? Nos dice de que en el año, no sé, por inventar, en el año 3000 estaban las pirámides y me aparecen acá en el año tanto. No, no cuadra. Y ellos tienen como interpretación máxima todo lo que se le entrega de manera secular, pero todo lo que dice la Biblia ellos lo dejan para el lado, ya, como que lo van votando. Ahí está el término que ellos utilizaban, la desmitologización. ¿Ya? Negaron todos los milagros registrados en la Biblia. Para ellos no hay ningún milagro que sea cierto, sino que es simplemente un mito, una enseñanza. ¿Ya? Llegó a negar la misma resurrección de Jesús, ya que según los teólogos liberales, Jesús resucitó en el corazón de los discípulos, pero no resucitó corporal ni históricamente. O sea, si se dan cuenta ya de cristiano no tienen nada. Tienen simplemente el nombre, tienen simplemente esa piel de oveja por afuera, pero no tienen nada. Lo otro, reconstruir biografías de Jesús que acercaran al lector moderno a una supuesta identidad más realista que el Jesús de los evangelios. O sea, ellos no simplemente se quedaron contentos,
con desmitologizar la Biblia, ¿cierto? Llenarla de mitos. Por otro lado, hablar en contra de Jesús, ¿cierto? Y de la infalibilidad bíblica, sino que también aquí empiezan a atacar a Jesús porque Jesús, el Jesús de la Biblia se ve muy lejano. O sea, acerquémoslo, modernicémoslo. Totalmente errado. ¿Ya? Totalmente errado. Lo otro, Jesucristo no resucitó. Jesucristo lo dijo de forma metafórica. O sea, resucitó sí, pero en el corazón de los discípulos. O sea, ¿de qué estamos hablando con este pensamiento? Dice, más adelante, el movimiento del Evangelio social encarnó un nuevo liberalismo evangélico. Exigieron que el cristianismo fuera socializado, defendiendo los derechos de los trabajadores y la necesidad de aplicar el reino de Dios en la cultura. Todo esto tiene que ir haciéndole sentido cuando usted ve un montón de iglesias que tienen pensamientos parecidos a lo que está acá. ¿Ya? Algunos niegan los milagros, hay grupos cristianos evangélicos, hay grupos católicos que niegan sobre Adán y Eva, porque todo esto como que hacen un símil o hacen una comparación con todo el conocimiento secular. O sea, claro, tenemos un montón de investigaciones que era imposible que existieran Adán y Eva, que era imposible que con dos personas se masificara, ¿cierto?, toda una humanidad, que era imposible, imposible e imposible. O sea, estamos nosotros para llegar a conclusiones racionales de un texto, ¿cierto?, inspirado por Dios, el cual quizás yo tengo limitaciones, obviamente, de razón, para poder llegar y decir eso. O sea, yo pienso que no, y no debe ser tampoco. Para los teólogos posteriores también, el cristianismo es algo revolucionario. Para los protestantes ortodoxos, la acción social, y esto somos nosotros, para los protestantes ortodoxos, o sea, los evangélicos que creemos en la palabra de Dios, la acción social, o sea, las buenas obras, seguían a la conversión individual. O sea, por ejemplo, yo primero me convertía y después, fruto de mi conversión, yo podía ejecutar acciones sociales, obras sociales, ¿cierto? Y dice, y estaba subordinada a las creencias teológicas, o sea, yo tenía quizás ciertos principios bíblicos de cómo distribuir comida, de cómo ser justo, de cómo hacerle bien a los demás, ¿cierto? De cómo amar a mis enemigos, etcétera, pero yo me subordinaba en las creencias teológicas. Aquí, los evangelistas sociales, o sea, todos estos creyentes de la teología liberal, dice, los evangelistas sociales hicieron de la transformación y el mejoramiento de la sociedad su máxima prioridad. O sea, para ellos la conversión no era algo importante, ¿ya? Para ellos estar subordinado a las creencias teológicas tampoco era algo importante. Para ellos era más importante mejorar la sociedad, ¿cierto? E incluso más importante que la gran comisión de evangelizarlos. Y ahí vamos a ir viendo por qué. Acuérdese, pasamos por la segunda etapa y esa segunda etapa ya el del 1800, ¿cierto? En toda entre el 1700 y 1800 tenían ya este pensamiento y aquí cuando llegamos al siglo XIX hasta la década del 1920 ya tenían como este pensamiento. Dice, descubrimiento de la importancia del tiempo histórico y un énfasis en la noción del progreso. ¿Ya? O sea, con la revolución industrial y el naturalismo como que se hicieron más independientes y más dejaron de lado a Dios. ¿Ya? Y más se preocupaban, entre comillas, como el progresismo de la sociedad, pero no así de cómo ellos estaban con Dios. El pensamiento de Dios siempre fue como el reino acá, el reino ahora, cómo yo mejoro este mundo. Un evangelio totalmente centrado en el hombre. Armonizar el pensamiento religioso con el conocimiento moderno y resolver los problemas planteados por la cultura de su tiempo. Dice, el estudio de la doctrina cristiana se transformó en el estudio psicológico de la experiencia y de fe y en el estudio sociológico de las instituciones y costumbres religiosas. O sea, ellos, de alguna forma, dice, el estudio de la doctrina cristiana, o sea, en vez de ellos estudiar la doctrina, en vez de ellos estudiar las escrituras, en vez de ellos tratar de buscarle, ¿cierto?, hacer una exégesis, una hermenéutica bien hecha, ver qué es lo que Dios quería decir en este pasaje, alimentarse de la palabra de Dios, no, ellos lo reemplazaron, lo transformaron en el estudio psicológico de la experiencia de fe. O sea, se fueron simplemente por la psiquis, por el pensamiento, por la razón nuevamente. O sea, fueron más allá, ahora lo profesionalizaron. Antes era como un pensamiento, ahora ya hay como un estudio detrás. Y dice, y en el estudio sociológico de las instituciones y costumbres religiosas, controlar los principales, bueno, esto fue parte ya como, entre comillas, como el fin de lo que ellos
fue tanta la crecida que tuvieron, fue como tan grande la ola, porque acuérdense que todo esto también se puede definir como olas. Primero viene un pensamiento que es como muy sutil, ¿cierto? En donde se define la razón como algo súper importante. Después sacan a Dios, ¿cierto? La segunda ola sacan a Dios y todo pensamiento profundo de las escrituras, desmintiéndola, llenándola de mitos, sacándola del escenario, poniendo a Jesús como un simple hombre, y de hecho ni siquiera un hombre resucitado, sino que simplemente visto desde una manera metafórica en el corazón de los discípulos, ¿cierto? Entonces, llegamos a esta última etapa en donde ya tenían tanta fuerza este pensamiento que ellos incluso llegaron a controlar los principales seminarios protestantes, ¿ya? En Europa, obviamente, en toda la creciente inteligencia y pensamiento en donde se desarrollaba todo esto. Eh, Dice, controlaron los principales seminarios protestantes, las sedes denominacionales y las editoriales. O sea, no fue ya que un simple pensamiento, sino que ya estaban controlándolo todo. ¿Qué tuvieron que hacer los conservadores? Como los conservadores eran una minoría y como consecuencia tuvieron que formar nuevas denominaciones, nuevos seminarios y nuevas editoriales, porque las que existían se las robaron. No en el mal sentido de que se las robaron, sino que en el sentido de que venían con tanta fuerza que simplemente se lo ganaron, ¿ya? Se lo ganaron mediante este pensamiento. Entonces, según el liberal, el Evangelio no tiene que ver con la vida eterna, ni con el perdón de los pecados, sino más bien con la liberación sociopolítica, el progreso de las naciones y el avance humano. Y aquí es donde yo veo que tiene cierta conexión la teología de la liberación, que esa la vamos a ver en un próximo estudio, ¿ya? No lo vamos a ver ahora, porque si no sería demasiado largo y todavía me falta algunos slides que pasar para seguir estudiando. Pero es importante también que se acuerden de esa lámina. Entonces, ¿cuál es el principal peligro de esta teología? Teología tenía que haberle puesto comillas. Y aquí les voy a mostrar yo varias frases de teólogos liberales de su pensamiento, ¿ya? No quiero que se queden con los nombres, obviamente, pero sí que se queden con la esencia del pensamiento de la teología liberal. Cuando ustedes escuchen por ahí teología liberal, o cuando vean quizá algún pastor, alguna iglesia, que se enfoca demasiado en el aspecto social, en el aspecto de la razón, en el aspecto intelectual, en el aspecto de que desmienten muchas partes de la escritura, en la parte que desvirtúan de repente ciertas interpretaciones, tengan lejanía porque muchos de ellos van a venir con piel de oveja. Nunca se presenta como son, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este tipo dice, Harry Emerson Fosdick, así se llamaba, en su libro El uso moderno de la Biblia, indica en su prefacio que este libro será, por supuesto, desagradable para los que están sujetos a una teoría de inerrancia literal en su aproximación a la Biblia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que el libro que él confeccionó, que él escribió, que se llama El uso moderno de la Biblia, dice que va a ser irritante para nosotros, va a ser desagradable para los que pensamos en la inerrancia bíblica. Ellos piensan de que la Biblia sí tiene errores. Ellos piensan de que la Biblia sí está pasada de moda. Ellos piensan de que la Biblia sí está llena de mitos. O sea, son cristianos. No sé por qué se llaman cristianos, porque ni siquiera creen en Cristo. Schuyler Matthews dijo, la opinión de que la exactitud histórica interna y la consistencia de las proposiciones literarias eran necesarias para la confiabilidad de las escrituras evidencia un tipo de mente dogmática que no puede ser respetada por aquellos que buscan conocer los hechos. O sea, nosotros, los que creemos en una palabra de Dios, ¿cierto? Inspirada, que no contiene errores, infalible, etcétera, es evidencia de que tenemos un tipo de mente dogmática, o sea, un tipo de mente cerrado, ¿ya? Y dice que no puede ser respetada por aquellos que buscan conocer los hechos. O sea, nosotros no somos dignos de respeto para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los cerrados de mente. Entonces ellos entienden más de Dios supuestamente y entienden más de teología. Ellos consideran, ¿cierto?, de que son grandes maestros y que nosotros simplemente somos, no sé, los fariseos, los cerrados de mente, los que no queremos entender, etcétera, etcétera. Dice, estas son solamente frases de ellos para que ustedes conozcan a estos tipos y estas creencias. Dice, la Biblia es el registro fidedigno y el producto de una religión en desarrollo. O sea, ¿leyeron eso? ¿Lo entendieron? Lean lentamente. Dice, la Biblia es, nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra inspirada de Dios, la palabra inerrante de Dios, la palabra inmutable de Dios. No, dice, la Biblia es
el registro fidedigno y el producto de una religión en desarrollo. O sea, no es una religión ya cerrada, no es el canon de la Biblia el que ya está completo. O sea, estamos en desarrollo, o sea, desde que Cristo vino, sigue en desarrollo, pasaron los siglos y estamos ahora, ¿cierto? 2023, y seguimos en desarrollo. ¿Y interpretada por quién? Por ellos. Dice, el mero hecho, afirma Matthews, de que una creencia haya sido registrada en la Biblia con precisión no garantiza su permanencia o exactitud. O sea, ellos son enemigos de la Biblia, son enemigos. Dice, creo en la Biblia cuando se interpreta históricamente, solamente históricamente, como el producto y el registro fidedigno de la revelación progresiva de Dios por medio de una experiencia religiosa en desarrollo. O sea, ellos simplemente creen en la Biblia de manera histórica, como un libro de historia, pero no como un libro inspirado. Eso es lo que quieren decir. Clark insistió que la teología se desarrollaría mejor si no estuviéramos obligados a estar de acuerdo con cada afirmación que encontramos en la Biblia. O sea, imagínense, la teología se desarrollaría mejor si no estuviéramos obligados a estar de acuerdo con cada afirmación que encontramos en la Biblia. O sea, yo tengo que desmentirla para poder desarrollar una mejor teología. Sigamos con lo que dicen estas personas. No me acuerdo cuántas láminas, no veo aquí cuántas faltan, pero creo que ya faltan pocas. Dice, podemos contemplar con optimismo el día en que estén destinadas a quedar atrás. De hecho, vio felizmente la llegada de un tiempo en el que los teólogos cristianos no necesitarán esa teoría de la inspiración. Todos ellos usarán la Biblia más inteligentemente sin ninguna teoría de inspiración. O sea, ellos piensan de que al decir de que la Biblia es inspirada, es como un freno para poder pensar. Es como decir, no, es que esta es la palabra de Dios inspirada. Ellos piensan que simplemente al decirte que la palabra de Dios es infalible, es inmutable, es inspirada, como que está sujeta a no poder estudiarla y a no poder pensar. Eso es lo que piensan ellos. Entonces, por eso es que ellos piensan de que mediante la razón, mediante el pensamiento, mediante esta liberación de dogmas, por algo se llama teología liberal, ellos pueden descubrir como la verdad de Dios más profunda. Entonces, por eso que nosotros, de alguna forma, para ellos nosotros tenemos como un candado. O sea, somos personas dogmáticas que no nos abrimos a mirar más allá, ¿cierto? Y a descubrir la grandeza, entre comillas, de Dios en el desarrollo humano en mí, pero totalmente errado. O sea, la palabra de Dios no tiene fondo. Cuando nos ponemos a sacar un mensaje de repente, tomamos un versículo y si ponemos a 30 hermanos con el mismo versículo, pueden haber 30 mensajes diferentes. O sea, pero bueno, este es el pensamiento que tienen ellos. Tales teorías dictan el contenido de la Biblia, diciéndonos lo que debemos encontrar. Dentro de un par de generaciones de trabajo teológico realizado en ausencia de la teoría de la inspiración, de la teoría, nuestros sucesores se preguntarán cómo podíamos pensar que el testimonio de la Biblia podía ser averiguado cuando ellas, las teorías de la inspiración, estaban en sus mentes. O sea, todo esto estaba en la mente. La teología tiene un trabajo más profundo y duro por hacer, que tomar las escrituras como autorizadas en todo. ¿Cuál era el pensamiento de ellos con respecto a la deidad de Cristo? Como bien lo dije hace un rato atrás, aquí ya lo vamos con palabras de ellos. Dice, ¿cómo pudimos hacer a Jesús tan irrelevante para la vida real imponiendo a la iglesia credos increíbles? ¿Por qué venía esto que dice él? Esta persona, Walter Rochenbuch, debe ser algo así. Dice, ¿cómo pudimos hacer a Jesús tan irrelevante para la vida real imponiendo a la iglesia credos increíbles? O sea, para ellos decir de que Cristo había venido, era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que hacía milagros, que hacía sanidades, que profetizó, que hizo un montón de cosas. Esa es la definición de él. Él dice, ¿cómo pudimos hacer a Jesús tan irrelevante para la vida real imponiendo a la iglesia credos increíbles? O sea, cuando hablamos de credos increíbles, son credos que no se creen, no credos así como geniales, ¿ya? Credos que no se pueden creer para él. ¿Qué habría dicho Jesús? No, eso no ya, ahí nos vamos a un aspecto demasiado técnico. Con respecto a la justificación, ¿cuál es el pensamiento de ello? Cualquier sistema de sustitución y satisfacción termina por anular el amor y la misericordia de Dios, nuestra convicción cristiana más esencial. O sea, ellos pensaban de que Jesucristo no nos había sustituido en el madero, en la cruz, por nuestros pecados. Ellos pensaban
de que el fin más grande de Dios o el atributo más grande de Dios era el amor y la misericordia. Entonces, que Cristo muriera en la cruz era algo como totalmente contrario al pensamiento que ellos tenían de Dios. La cruz era totalmente contrario al amor y a la misericordia de Dios. Entonces, pero ellos no toman en cuenta, por ejemplo, la justicia de Dios. Ellos no creen en un Dios justo. Ellos no creen en el infierno. Ellos no creen en el castigo eterno. Porque para ellos Dios es amor. Entonces, esa es es como, ¿cómo se puede decir? Es la convicción suprema que tiene y en donde también permiten todo este tipo de aberraciones que estamos leyendo. Dice, las explicaciones teológicas tradicionales carecen de su supuesta autoridad bíblica. Los términos e ideas fundamentales satisfacción, sustitución, imputación, mérito son ideas post-bíblicas y ajenas al espíritu del Evangelio. O sea, Cristo al final no me sustituyó. Cristo no murió por mí. Cristo no hizo ese intercambio conmigo, ¿cierto? En la cruz. Dice que esos son pensamientos post-bíblicos. Otro dicho más, dice, la muerte de Jesús fue ciertamente el resultado de nuestros pecados, pero no como sustituto propiciatorio. La combinación de fanatismo religioso, injerencia y poder político, corrupción de la justicia, espíritu y acción de la turba, militarismo y desprecio de clase condujeron a una muerte temprana a Jesús, que no consintió en transigir, en dejarse intimidar por estos poderes sociales malignos. Yo sé que podemos estar cansados, hermano, pero no los veo. Pero si hasta yo estoy cansado, imagínense, yo creo que ustedes también están cansados. Pero me da, cuando leo esto, cuando le pongo atención y digo que ellos dicen, ciertamente fue el resultado de nuestro pecado, pero no como sustituto. O sea, Él no murió por nuestros pecados para sustituirnos y para poder darnos salvación, sino que los pecados fueron estos, el fanatismo religioso, la injerencia, el poder político, la corrupción de la justicia, etcétera. Para ellos ese fue el pecado y lo mató. Y ahí quedó. Si Jesús hubiese vivido otros 30 años, podría haber hecho más y haber enseñado más en la reflexión sobre el reino de Dios entre los hombres. Pero ahora tenemos que encontrar un estímulo moral en la muerte sin compromisos de Jesús. En el aspecto escatológico, en resumidas cuentas, ellos no esperan nada, ¿ya? En aspecto escatológico ni siquiera creen en la resurrección, ¿ya? Dice acá, por ejemplo, creo en la persistencia de la personalidad a través de la muerte, pero no creo en la resurrección de la carne. Ellos no creen en la resurrección, simplemente. Otro dice, creo en la persistencia de la personalidad individual, más allá de la muerte. O sea, ellos quieren dejar un legado. Creen que eso de alguna forma es como la vida eterna. Pero ellos no piensan en la vida eterna, ellos no piensan en que Dios va a venir, ¿cierto? Y nos va a tomar y nos va a levantar y nos va a llevar con Él, ¿cierto? Ellos no creen en eso. En resumen, ya terminando, son hartos pasos del resumen, pero para que los tengan ahí en su ojito, ¿cierto? En su mente, primero. La teología liberal no cree en la infalibilidad bíblica. O sea, ellos no creen, nosotros pensamos de que la Biblia no contiene errores. Ellos piensan de que está llena de errores. La teología liberal no hace hincapié en la doctrina, o sea, no le importa estudiarla de forma ordenada la palabra y de que haya aprendizaje. Ellos no la ven de manera doctrinal. La teología liberal se enfoca en la experiencia. Era lo que vimos todo el rato. La teología liberal solo cree en un Dios de amor. La teología liberal no predica el evangelio apostólico, el evangelio de los apóstoles. La teología liberal convierte a Jesús en un mero hombre. La teología liberal promueve el movimiento ecuménico. O sea, ellos también ensalzan mucho que todas las religiones se puedan juntar de alguna forma y que todas puedan pensar en conjunto, pero tratando de sacar todos los aspectos, porque a ellos les gusta el movimiento ecuménico, porque de alguna forma las demás también son todos mitos. Entonces, tomar la religión cristiana y mezclarla también con otras creencias que están llenas de mitos, las ponen en el mismo grado. Por eso es que a ellos también les encanta esta forma ecuménica de pensar y de al final tomarlo simplemente como principios de vida, pero no como el cristianismo como una forma de vida, con un Dios real, con un Jesús que un día vendrá. Es para eso ello no tiene sentido. La teología liberal elogia las demás religiones. La teología liberal no cree en la exclusividad de salvación en Jesucristo. La teología liberal no cree en nada ofensivo para el hombre natural. La doctrina tiende a ser reemplazada por la experiencia. La acción social reemplaza la gran comisión y es observada como la tarea principal de la iglesia. O sea, ellos prefieren hacer buenas obras sociales, pero no predicar sobre Cristo, no predicar sobre el pecado, no predicar
sobre la salvación, porque la Gran Comisión ya es algo pasado de moda. Ellos simplemente tenían que ser, entre comillas, buenas personas. La ética cristiana es mutilada y adherida con teorías de éticas seculares modernas. Es una mezcla de ideologías seculares con vestimenta religiosa. O sea, están llenos de ideologías seculares, están llenos de pensamiento mundano, están llenos del pensamiento y del raciocinio humano, pero se visten de cristianos. ¿Para qué? Para meterse precisamente dentro de la iglesia. Recuerda que al principio yo le dije que ninguna religión ha hecho tanto daño a la iglesia, al cristianismo, como si se le ha hecho daño de manera interna. Y la teología liberal no nació de afuera, sino que nació desde adentro, con pensamiento mundano, con pensamiento de otros filósofos, con pensamiento que no se aferraban a la escritura, ¿cierto? Sino que simplemente ellos dejaron su mente volar y llegaron a este tipo de conclusiones. Dice, el liberalismo teológico últimamente nos ofrece una visión del mensaje destripado de significado alguno. Y esta frase a mí me encanta, no anoté el autor, pero dice, un Dios sin ira redimió a hombres sin pecado para un reino sin juicio a través de la obra de un Cristo sin una cruz. O sea, la teología liberal no tiene sentido. ¿Por qué un Dios que no tiene ira va a redimir a los hombres que no tienen pecado para un reino que no tiene juicio a través de la obra de un Cristo o de Cristo sin una cruz? Todo lo que ellos plantean no tiene pies, ni cabeza, ni sentido. Esa es la teología liberal. ¿Cuáles son las advertencias que yo le hago a mis hermanos y a los que escuchan este video? Primero, los jóvenes son el principal blanco de ataque, ¿ya? Cuando los jóvenes entran a las universidades, cuando los jóvenes entran ya en etapas de colegio en donde empiezan a estudiar quizás ciertos pensadores, ciertas corrientes filosóficas, cuando lo empiezan a poner también en aprieto sobre algunas preguntas bíblicas, en ese momento es cuando tienen que estar como alerta, en ese tiempo es cuando tienen que dar verdadera advertencia. ¿Por qué? Porque a los jóvenes les da miedo, les da vergüenza, ¿ya? Les da vergüenza y que eso es algo que se muestra en la Biblia, que todavía existe. Hay un miedo hacia el hombre, hay un miedo de quedar en vergüenza frente al otro. La Biblia a nosotros nos dice de que debemos temer a Dios y no temer al hombre, pero frente a jóvenes, frente a personas que quizás no tienen sus raíces, o mejor dicho, que no están enraizados bien en la palabra del Señor, por supuesto que van a ser removidos. ¿Ya? Van a ser removidos, su fe va a titubear, van a empezar quizá a deambular en el intelectualismo, buscando quizá alguna respuesta a cosas que quizás no hay respuesta racional, ¿cierto? O que yo pueda darle mediante el método científico, y ahí es donde yo voy a errar. Muchas veces simplemente en vez de decir no lo sé, voy a tratar de buscar quizá alguna respuesta. O muchas veces cuando yo puedo decir quizá no creo en la teoría de la evolución, voy a ser tomado como un energúmeno, voy a ser tomado como alguien que viera de piedra para ellos. Pero no importa, no importa, porque al final esa es la ganancia que nosotros tenemos, que ellos creyendo ser sabios se terminaron haciendo necios. Y de que nosotros tenemos este tesoro grande siendo que somos pequeñitos y que muchas veces ni siquiera tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque la palabra también dice de que el justo por la fe vivirá. Aquí tenemos dos peligros en el horizonte. Un peligro de una iglesia que no buscaba el estudio de nada y prefería vivir en la ignorancia, error gravísimo, y otra iglesia que por miedo al hombre también, los dos por miedo, otra iglesia que por miedo al hombre se hace un intelectual, ¿cierto? Trata de buscar todas, ¿cierto? Tratar de hablar de forma correcta, tratar de no entrar en el conflicto, tratar de no quedar como tonto. ¿Por qué? Por temor al hombre. Y aquí la invitación que se hace a todos ustedes, hermanos, a mí también obviamente, es que seamos valientes y de que cuando tenemos que defender la palabra se defienda tal cual se muestra, ¿ya? Y de demostrar de que algunas cosas no las vamos a saber todas, otras cosas no las comprendemos, pero tenemos fe y creemos en Dios y de que muchas cosas no se desarrollan bajo el método científico para que ellos también puedan descubrir a Dios, porque esto no tiene nada que ver con un método científico ni con un método racional, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en las personas. ¿Cómo se explica? Oremos por esas personas que a lo mejor quieren vivirlo, quieren sentirlo y lo ponen en duda, pero nosotros no pongamos en duda nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento hacia la palabra de Dios también como palabra inefable, como palabra inerrante, y mantengámonos firmes frente a todos los ataques, porque estos son ataques.
al final que se producen en el día a día y ataques también que imparte la sociedad en esta persecución ideológica que vive el cristianismo. Si se dan cuenta, no es algo que nació hace 50 años, es algo que nació hace unos 300, 400 años para atrás y hoy día quizás no es el gran apogeo, pero sí nosotros lo podemos ver también dentro de todas estas instituciones y en el pensamiento también secular de muchos profesionales, ¿cierto? Nosotros quedamos siempre como ignorantes y ellos quedan como personas muy eruditas y muy quizá inteligentes. No importa. Dios con nosotros y ellos que vayan por su lado y por su rumbo. Pero ese es el consejo. Y el próximo sermón, o el próximo estudio lo vamos a dirigir hacia la teología de la liberación. Algo muy parecido, pero una corriente mucho más actual, ¿ya? Y quizá no tiene que ver netamente con la corriente evangélica, sino que viene desde la corriente de los jesuitas, católicos y otro pensamiento, pero también donde desvirtúan la palabra y la ideologizan con todo el movimiento de izquierda, comunista y nuevo pensamiento de ser una buena persona aquí en la Tierra. Pero eso lo vamos a ver también en un siguiente estudio. Así que este es el estudio del día de hoy. Espero que sea de bendición. Y obviamente no soy un experto en esto, pero hay muchos datos que pueden ser interesantes para todos ustedes. Así que el Señor les bendiga.